Buenos días, nos encontramos hoy con la maestra Isela Quesada Garza, que es una persona que se ha dedicado a la difusión, a la conservación y al apoyo de la articulación en diferentes niveles de la cultura en el estado de Puebla y en otras partes de la República. Ha desempeñado labores como la subdirección en el Archivo General del Estado de Puebla y bueno, sin más, me gustaría darle la pauta a la maestra Isela para poder escuchar su brillante intervención. Ay, muchas gracias, Bitsu. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por esa hermosa introducción. Y bueno, ¿qué puedo yo decir de mi anfitrión también, que eres un brillante historiador y bueno, lo que has también hecho y sin duda es parte de lo que tengamos que seguirnos apoyando, ¿no? Y proponiendo nuevas cosas para la construcción de una nueva historia y sobre todo de la preservación de la historia con la que ya somos herederos, ¿no? Y con lo que contamos. Bueno, pues no sé si quieras que antes hagamos una apertura sobre el tema que quiero yo manifestar, platicar, ¿no? Proponer, o si ya me voy directo al tema que ya tengo preparado en esta ocasión para todo tu público y para nosotros. Sí, bueno, yo en ese sentido me parece que es importante recalcar em, la labor que has desempeñado en estos años. Entonces, creo que hay pocas personas que podrían equiparar esa posibilidad de expresión respecto a los nodos gubernamentales, nodos materiales y también nodos de capital humano, por el cual yo creo que la introducción sería en ese sentido. eh, digamos, tu trayectoria, ¿no? Creo que lo que has hecho y lo que has Ok, desarrollado ha sido ok. impecable en ese sentido. Y en este punto, bueno, creo que trataremos y desarrollaremos las problemáticas en torno a la conservación y las posibilidades, así como las concreciones que se han desarrollado respecto al acervo histórico, pero también a las materialidades históricas por las cuales muchos órdenes nociológicos han operado, ¿no? Por ejemplo, en el archivo llegaba gente desde sociología, psicología, historia, filosofía, digamos, es un entramado muy importante y creo Sí. que en ese sentido, pues te damos la palabra y nos gustaría observar tu presentación y también deleitarnos con las palabras que tienes para nosotros. Excelente, excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Vito. Bueno, pues sí, mi devenir en la parte de la historia, en realidad he tenido oportunidad en participar en varios proyectos. Yo amo realmente la historia. Esa fue una de las partes en las que, bueno, sí, yo fui una de las niñas que sí decía cuando estaba en la primaria y en la secundaria, me gusta la historia, ¿no? Me aprendo las fechas y todo, pero además me gusta la historia. Fue algo que siempre me encantó. Entonces, bueno, sí, de formación tengo la licenciatura y la maestría en historia y pues bueno, esperemos que en un futuro ser candidata, puede ser para un doctorado o para alguna otra maestría relacionada con el tema, porque sin duda, bueno, esto no se acaba. Pero lo más importante y lo que a mí me encanta es esta parte de la preservación, ¿sí? Lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros ya somos herederos, como lo dije yo al principio, porque bueno, Puebla realmente es muy rico en esta cuestión del patrimonio en varios sentidos, ¿no? Desde el patrimonio edificado, el patrimonio cultural en general, pero bueno, lo que nos atañe esta tarde, de lo que yo les voy a hablar es del patrimonio histórico documental, ¿sí? Que es donde tengo un poco más de experiencia. Entonces, bueno, mi ansiedad por seguir aprendiendo y por seguir investigando es mucha porque veo también mucho la necesidad en Puebla y en varios estados del centro y sur del país, esta desatención, por así decirlo, ¿no? Esta poco interés, sobre todo, ¿no?
Quiero decir en general, pero si lo ponemos en grados de importancia, lo primero que nosotros debemos hacer, cómo es que el ciudadano en general se interese, le importe y cuide de lo que ya es heredero. Pues precisamente creo que por la educación es una base importante, ¿no? Entonces creo que, digo, al principio de mi comentario del hecho de que si tú le preguntas a la mayoría de las personas que te dicen, oye, ¿cuál era tu materia favorita? Muy difícilmente te van a decir historia. Y es precisamente como no la han hecho ver, ¿no? Hay otros países en los que no es que me guste o no me guste, sino que es parte de tu formación académica, parte de tu formación cívica, pero lo ven algo como muy normal, ¿no? Países como Canadá, por ejemplo, en los que no son tan ricos en historia, pero sin embargo lo que tienen lo engrandecen, ¿no? Y bueno, nuestra madre patria, ¿no? España, Francia, todos esos países de los que tenemos muchísima herencia y que sin duda nos han dejado como este legado para nosotros modificarlo. Nosotros somos una nación joven en la cual tenemos esa ventaja de poder construir, ¿no? Y repartir en esta parte de lo que podemos cuidar, de lo que podemos preservar en la parte de la historia. Fíjate que estaba yo leyendo, bueno, dentro de mi presentación, les presento ya, digo, no lo puedo poner todo en imágenes, pero esta autora, que se llama Idalia García Aguilar, nos dice sobre la parte de la legislación, que bueno, también les voy a hablar un poco de ello, que también podría ser o parecer como tedioso, pero nos dice que esta parte de la legislación que está catalogado, la cuestión de patrimonio son todos los bienes en la parte documental que nos heredaron a partir de la reforma, ¿no? De los bienes eclesiásticos y que pasan, por ejemplo, a la academia. Entonces vuelvo a resaltar y obviamente a subrayar esta parte de lo que somos heredados en la parte de la gestión del patrimonio documental. Entonces, bueno, pues voy a pasar a una presentación que elaboré para que vean de acuerdo a mi experiencia, a lo que trabajé yo cuando estuve en el Archivo General del Estado, todo lo que se pudo explotar ahí, todo lo que se pudo proyectar y sobre todo esta parte del capital humano, como tú bien lo dices, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Entonces, bueno, dame un segundo, pongo la presentación para que nos vayamos ya de lleno. Entonces, bueno, el título de mi tema es la importancia de los fondos documentales en la difusión cultural. Quiero empezar con la cuestión de las leyes porque también es un escosor ahí, una cosquilla en el que si nosotros, por ejemplo, les proponemos a los chicos desde la preparatoria, ¿no? O sea, que todavía están en formación y les dices de leyes, o sea, primero que nada, les va a causar como de qué me estás hablando, no me interesa o no me gusta o no he tenido esa formación, ¿no? A los chicos de licenciatura puede ser, dependiendo de la carrera en la que estén, a veces voltean a verte de inmediato como con sorpresa, como con curiosidad. Pero hay otros que definitivamente me dicen, o sea, la verdad es que yo no pretendo ni quiero porque no los voy a usar. Y no nos damos cuenta que realmente, digo, un profesor, por ejemplo, podría ser algo como atractivo hasta para ellos. ¿Por qué? Porque, pues, sin duda el alumno que esté educado también en esta parte de la ley también puede de alguna manera proyectar, defender sus derechos en general, ¿no? Aquí vamos a hablar obviamente de lo que es el patrimonio, pero si nosotros supiéramos los artículos mínimos en los cuales como ciudadano a qué tenemos derecho y también nuestras obligaciones, pues digo, otro sería nuestro tema. Pero bueno, a mí me parece importante hacer este pequeño paréntesis para que pues empecemos a abrir, ¿no? Esta posibilidad de por qué no, ¿no? Si lo hacemos, por ejemplo, en la cuestión del patrimonio documental, lo podemos hacer en general para todos los ciudadanos. Bueno, pues según la ley general, la ley de archivos del Estado de Puebla, porque, bueno, aquí hay una definición, hay una ley general de archivos a nivel nación y hay una ley de archivos de cada estado, ¿sí? Y cada estado crea sus propias leyes. Entonces, el Archivo General del Estado de Puebla, en su artículo
12 dice que de acuerdo a la parte de la preservación de la difusión, es contribuir a fortalecer la vida institucional, cultural e histórica del Estado a través de administrar, organizar, concentrar, resguardar, preservar, conservar, fomentar y difundir la memoria colectiva. Y de ahí, bueno, pues ya vienen las fracciones en las cuales viene la definición más detallada. En general, lo que quiere decir aquí es que todos nosotros, o sea, cada ciudadano poblano de todo, en todo el estado, tenemos ese derecho, pero también esa obligación. Es decir, nosotros podemos ir a tocar la puerta de un archivo y no pueden decirte que no puedes entrar y no pueden decirte que no puedes ver lo que contiene el archivo. ¿Y por qué creen? Porque nosotros somos dueños de eso que está ahí. Simplemente el gobierno, como una ley, hace el resguardo, pero tú puedes hacerlo. ¿Cómo? Obviamente conociendo cómo acercarse, ¿no? Hacia él. Entonces, bueno, aquí yo ya les pongo en el artículo, por ejemplo, 32, si en algún momento les interesa, qué es lo que nosotros tenemos derecho, ¿no? Entonces, bueno, aquí habla de los sujetos obligados pensando en todos los que tienen que ver con gobierno, todos los que están involucrados con gobierno, todo lo que ellos deben de hacer. Pero en general se aplica para cada ciudadano, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en este caso, la atribución del Archivo General del Estado es brindar servicios de préstamo y consulta al público y difundir el patrimonio documental. Es decir, yo ahorita, Juanita Pérez, yo voy al archivo, yo quiero sacar documentos porque voy a hacer mi tesis o una investigación o simplemente me interesa, por ejemplo, el cine. Entonces yo voy y les pregunto algo sobre el cine. Se registran como tal porque obviamente tienes que dar tu identidad y le dices, voy a utilizar esta información para esto. Y por supuesto, con muchísimo gusto se les dice, solamente cita al archivo de donde sacaste la fuente y puedes utilizar la información, ¿no? Eso es algo que posiblemente a lo mejor por el miedo, quizás por, por la no educación de acercarnos hacia esas instancias, pues no sabemos ni cómo proceder, ¿no? Entonces, bueno, pues el Archivo General del Estado en particular tiene 24 fondos documentales, que es el equivalente a 4 kilómetros lineales. En realidad, sí es muchísima información. No tengo como el dato exacto o nunca me dediqué a contar cuántas cajas exactamente había. Sí, pero 4 kilómetros es de verdad muchísima información. Yo me acuerdo que lo único que había sacado en algún momento con un chico que era actuario y le decía yo, ¿cuánto crees que podamos en tiempo invertir para sacar toda la información de los archivos? Y me decía, ni con 100 manos, los 7 días de la semana, las 24 horas, en 100 años terminamos de catalogar la información. Es un mundo de información. Así que bueno, para que se imaginen y se deleiten, ¿no? Cuando quieran ir en general a los archivos, ¿no? En este caso al Archivo General del Estado. Entonces, bueno, entre los documentos importantes que el archivo preserva y resguarda, es el libro de actas de nacimiento de los hermanos Cerdán. Antes las actas de nacimiento no se hacían como ahora, eran libros grandes, enormes, en los que se escribía a mano, ¿no? Pero sobre todo en el caso de ellos, pues es que la mamá se le ocurrió, digo, y a mí también se me ocurre pensar, ¿para qué voy y registro uno y luego otro y luego otro? Están todos los 3, 4 hermanos al mismo tiempo. Entonces, digo, para que vean que esa es una característica que se daba en esa época, ¿no? Las actas de defunción de los caídos de la batalla del 5 de mayo. Esto es algo extraordinario ver este libro de actas de defunción porque además ahí decía niño, ¿no? Por ejemplo, niño Juan Pérez, muerto o caído, ¿no? Entonces es algo que, pues digo, nada que ver con las actas de defunción que pueda haber uno ahora o como redacten actualmente, ¿no? Ha cambiado mucho también esa cuestión del estilo. El Cardex universitario de la universidad, Cardex universitarios. Bueno, yo aquí puedo decir, como dicen ya en confianza, que está actas de nacimiento de uno de nuestros gobernadores importantes, que tuvo una trascendencia muy, muy importante y que pues está catalogado no propiamente como héroe, ¿no? Pero que tuvo relevancia, ¿no? Que es Gustavo Díaz Ordaz. Entonces,
pues ahí está. Os digo, a mí me dio mucha sorpresa cuando lo vi, porque pues también es parte de decir, ¿saben qué? O sea, un gobernador, un presidente, una figura pública, no necesariamente será de dieces, ¿no? A veces su atención va hacia muchas direcciones y eso depende de muchísimas cosas. Entonces, para los alumnos, los estudiantes que estén escuchando esto, por favor, de verdad, échenle muchas ganas, no se desanimen. Tenemos 7 tipos de inteligencias, entonces hay que explotarlas todas y acomodarnos con la que mejor nos convenga, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, no sé si hasta aquí quieras hacer algún paréntesis, Bitsu. No, todo bien. Me parece que la ponencia y la exposición va en armonía a lo que se buscaba. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, en esta parte de lo que es el Archivo General del Estado, pero bueno, en más eh, trabajo de campo que yo he hecho y que la verdad corroboro, y bajo mi experiencia cuando estuve yo en esta institución, pues una parte primordial sin duda es el acercar al ciudadano, ¿no? El acercar a la gente en general, no hacerlo propiamente para algún tipo de, de línea de personas, ¿no? Es decir, no solamente dejarlo para estudiantes, no solamente dejarlo para universitarios, sino a través de proyectos específicos acercar a todos los niveles de gente. ¿Por qué? Porque sí está obviamente constatado, ¿no? Sí, bajo mi experiencia yo les puedo decir que hubo personas de la tercera edad que estaban en la mejor disposición de trabajar en proyectos en los cuales se les daba la oportunidad, por ejemplo, de hacer limpieza de documentos antiguos, ¿no? Entonces, ellos decían, sí, sí quiero aprender, tengo el tiempo y me gusta mucho la historia. Entonces era sorprendente cómo eran muy dedicados y les gustaba esta parte. La parte gruesa de esta institución en el tiempo que yo estuve ahí, se dio mucha difusión a las universidades, mucha, mucha difusión. Estábamos trabajando alrededor de 6, 7 universidades, además de la UAP, que es un grupo de alumnos, en el cual no había una característica específica de que solo fueran tales o cuales carreras. El proyecto se difundía en toda la universidad. Entonces, igual llegaban chicos de administración, llegaban chicos de ingeniería mecánica, llegaban actuarios, llegaban inclusive estos chicos de estas carreras nuevas de nanotecnologías y, o sea, química, o sea, eran carreras ya como muy sofisticadas, pero que al final, o sea, inclusive de medicina, ¿no? Llegaban de medicina, eh, medicina bioquímica o biotecnológica, algo así eran las definiciones, ¿no? En universidades, digo, como la UDLA, el TEC, la NAHUAC, y por supuesto, pues digo, la UAP, nuestra alma mater, en la que se les daba cabida a todos los alumnos. Y era muy, de verdad, satisfactorio ver cómo se iban con ese agradecimiento de haber tenido la oportunidad de participar en proyectos específicos. Bueno, y aquí una vez más, pues asentando lo que es la Ley General de Archivos en la fracción 3 del artículo 32. Si a ustedes en algún momento les dicen, oye, no, pues es que no puedes entrar por X, Y o Z, o sea, ustedes pueden decir, ah, pues es que yo vi en una ponencia que bajo la Ley General de Archivos yo tengo derecho, ¿sí?, al préstamo y consulta de lo que ustedes tienen y resguardan como patrimonio documental. Así que bueno, eso es importante subrayarlo. Y aquí ya viene la parte dulce, la parte bonita de los resultados de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, para la carrera eh, de arquitectura, de ingeniería industrial, todas esas carreras que tenían que ver con construcción, se les invitaba a los alumnos, por ejemplo, a que hicieran construcción de edificios antiguos en Puebla. Entonces, no era nada más construir una maqueta, iba también dirigido a, primero que nada, que conocieran el patrimonio edificado en el que Puebla tenemos muchísimo, ¿no? Segundo, hacer investigación, trabajo de campo, o sea, ir al lugar, ir a investigar.
qué podían ellos encontrar dentro y fuera del edificio, hacer, por supuesto, dentro de su carrera un levantamiento, como ellos le llamaban, un render, luego ya que ellos me mostraban cómo iba a quedar, y por supuesto la última parte, que era la elaboración de la maqueta. Dentro de todo ese transcurso, lo que ellos hacían, su investigación histórica, se enteraban de lo que era este edificio y por qué era tan característico, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo les pongo unos pocos, pero en realidad, por ejemplo, se hizo la construcción de la maqueta de la catedral, la Casa del Deán, un edificio súper emblemático. Entonces, y que tenemos todavía, y que si no sabemos, podemos pasar por la Casa del Deán que está a un lado de la catedral, y que es un edificio que de veras es de los primeros que se edificaron casi a la par de la, ay, por Dios, de la catedral que está allá a un lado, pero qué importancia tenía y por qué la habían construido. La Casa del Deán era que era el segundo en importancia del obispo y que pues tenía también magnificencia en toda su construcción. Y que si ahorita yo les digo, o sea, ubican el cine que está allá a un lado de la catedral y la mayoría puede ser que me diga, ah, sí, el cine sí. Bueno, ese cine, lo construyeron ¿cómo se dice? A cargo o a conciencia o en destrucción a lo que era parte de la Casa del Deán. Entonces, para que se den cuenta que cuando uno no conoce, eh, pues destruye, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de conocer nuestro patrimonio edificado en este caso. Y bueno, de aquí todo lo demás que se puede elaborar, se puede construir o reconstruir en la historia y bajo el patrimonio documental es todo lo que nosotros queramos escribir, ¿no? Por el hecho, por ejemplo, en el caso de, pues sí, historiadores, filósofos, literatos, lo que se les aconsejaba en el archivo era, bueno, ok, tú estudias la carrera de literatura, consulta estos fondos documentales, yo te doy chance, te doy un tiempo específico y tú me vas a proponer con tu carrera qué podemos hacer. Entonces, bueno, como literatos, pues a veces hacían cuentos, a veces hacían radionovelas, pero no era inventado, era ya con fuentes, ¿no? Históricas, documentales. Entonces, bueno, aquí yo les presento, por ejemplo, uno de los que más me ha gustado, dos chicas del Tecnológico, creo que de Monterrey. Me encantó desde su título, ¿no? Que dice Militar Traición, Militar Ladrón Traiciona a la Nación. O sea, fue padre porque ya desde ahí pues estás viendo el ingenio, ¿no? Su presentación también fue magnífica y ellas obviamente hicieron la consulta de documentos del Fondo Documental de Registro Civil. Entonces ellas veían ahí, ¿no? Características específicas y lo demás fue construcción de ellas. De eso se trata. Y por supuesto todo eso se publicaba, ¿no? Y se hacía la difusión. Además, la institución lo que hacía era generar precisamente actividades alternas, pero que siempre también tuvieran o estuvieran relacionadas con lo que se hacía en el Archivo General del Estado, ¿no? Que eran cursos, talleres, conferencias, presentaciones de libros, exposiciones pictóricas, programas permanentes, ¿no? Como Aprende a organizar archivos, ese era propiamente para alumnos y se estaba empezando a dar difusión para preparatorias, para que desde ahí empezaran a tener conocimiento los alumnos y se interesaran, ¿no? Darles espacio, por supuesto, a los artistas de todas las índoles, para que ellos también hicieran difusión de lo suyo, como por ejemplo presentaciones de libros, ¿no? En el que indudablemente poco o mucho conocían, sabían o tal vez habían ido a consultar o habían visto lo que era el archivo o abrir la puerta para que posteriormente ellos fueran, ¿no? Y por supuesto a todos los artistas locales. Ellos, según mi experiencia, me decían que no había muchos lugares que les dieran oportunidad para exponer su arte, entonces eso era parte esencial de las actividades que se ofrecían ahí, para que ellos tuvieran esa oportunidad, ¿no? Y estuvieran también relacionados con toda la parte de las humanidades. Entonces, bueno, en la parte de los cursos, pues aquí podemos ver los alumnos, ¿no? Que estaban. Si se fijan, estas fotografías
Ahí están, por supuesto, los profesores que eran restauradores de toda la vida, ¿sí? De instancia de gobierno, que tienen toda la experiencia del mundo. Y una vez que se les propuso dar el curso, pues ellos fascinados, ¿no? Son personas que realmente son muy meticulosas, son muy analíticas y son muy detallistas porque lo que hacen es restaurar documentos precisamente. Entonces, bueno, de repente el proponerles el tener el contacto con la gente les pareció buena idea y la gente en general se iba muy contenta. Entonces, en la foto que está de su lado derecho, viendo la pantalla, es propiamente el departamento de restauración. Entonces era una maravilla estar en ese lugar, ¿no? Era una maravilla ver dónde se hacía toda la magia de reconstruir, de restaurar documentos. Bueno, la parte obviamente de los niños era también esencial, se les hacía la invitación en verano y todas las actividades que se organizaban, que se organizan actualmente, y seguimos igual bajo la fracción 3 del artículo 12, es hacerles actividades a los chicos, a los chiquitos, para que supieran lo que eran los fondos documentales, pero obviamente en esta parte lúdica de juegos para que aprendieran lo que era un archivo. ¿Quieres hacer algún comentario, Bitsu? Dos comentarios. El primero, me llamó mucho la atención esta cuestión sobre la gente que estaba en arquitectura y, digamos, podía tener esta suerte de relación con el archivo. Y me parece sumamente interesante, ¿no? Porque, digamos, no hay en todas las partes de la ciudad, pero sí hay ciertos elementos específicos donde se ha tratado de hacer o una constitución híbrida entre la arquitectura colonial y la moderna, o conservar la colonial para fines modernos, ¿no? Y eso me parece sumamente importante porque refleja, digamos, una base específicamente histórica de un lugar de enunciación específico, y que los arquitectos de la ciudad conozcan, digamos, estas particularidades, pues dotan de un elemento eh, pues muy potente, ¿no? Al campo en el cual se están desarrollando. En la parte que comentabas de la importancia de nuestros edificios, pues que son históricos y que tienen también esa relevancia. Recordemos que Puebla, a través de la historia, fue muy, muy importante, ¿no? Además de ser paso hacia nuestra actual Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, en muchas cuestiones, ¿no? Políticas, económicas, sociales, en el paso hacia Veracruz, ¿no? Sobre todo comerciales, pero bueno, era un lugar privilegiado en todos los sentidos, ¿no? También a nivel climático, en muchos sentidos, Puebla siempre ha sido muy abundante. Entonces, bueno, en esta parte de los edificios, y que afortunadamente, y al paso del tiempo, muchos de ellos han pasado desapercibidos, otros realmente han sido mutilados, ¿no? Severamente, y otros han tenido esa buena fortuna de que alguien ha hecho esta defensa, ¿no? Entonces, precisamente es eso, o sea, si vemos, por ejemplo, los personajes, los anteriores dueños, por ejemplo, del Museo Universitario Casa de los Muñecos, bueno, Casa de los Muñecos pasó a manos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, después de haber sido vecindad, después de haber sido comercio, o sea, después de haber tenido muchos dueños, ¿sí? Y en el cual fue maltratado en su estructura. Sin embargo, pues bueno, hay una ley que es sobre preservación de monumentos edificados, que es la única que defiende esta cuestión del patrimonio edificado. Pero fíjate la ley que no ha sido actualizada desde el 63 y que dice que solamente hay que respetar las fachadas de las casas y monumentos, edificios históricos. Entonces, si yo les contara, por ejemplo, y en realidad lo hago con el afán de preservar, no de criticar, hay muchos empresarios, y yo no sé si sean poblanos o de donde sean, pero que conservan y que dicen, ok, voy a conservar mi fachada, pero atrás de la fachada destruyo todo y hago un estacionamiento, por ejemplo. Que eso fue algo que ha sido parte de mi investigación, en el que dices, no puede ser posible, ¿no?
o sea, no se destruye nada, ¿no? En España hacen museos, hacen casas de cultura, hacen espacios para el público en general, pero claro, también hay que incitar al gobierno a decirles, conserva esos edificios, como fue en este caso, bueno, la BUAP, en el que dijo, me apropio del edificio, de la casa, y así en el centro hay muchas casas actualmente que son para posgrados, maestrías y demás, que la UAP ha ido adquiriendo. En el caso de la escuela primaria José Manso, bueno, pues es un edificio que tan emblemático que por supuesto que se le tiene que seguir conservando de esa manera, ¿no? Está súper dirigido para eso. Y en el caso del monumento del gallito, pues bueno, la historia nos cuenta que fue un regalo hacia Puebla, en el que, bueno, si quieren, con mucho gusto ya podemos hacer luego una conferencia de todo lo que tenemos aquí, de sus características iconográficas de cada edificio, que sin duda da, en serio, para tener pláticas muy jugosas, muy amenas y con una buena taza de café. Muy bien. Bueno, pues entonces, bueno, y ya para cerrar esta parte de las maquetas, ese fue un proyecto que yo propuse cuando entré al archivo, sí, fue algo que a mí se me ocurrió y la verdad es que mi intención tenía un fondo, ¿no? Y tenía un porqué. Mi tema de defensa de tesis de licenciatura fue precisamente el patrimonio de la defensa, digo, la defensa del patrimonio edificado, ¿no? Y el estudio de caso fue la Casa del DEA. Precisamente por eso Ramón Pablo Loreto nos dejó esa herencia en el cual él, dentro de su persona, más lo que él estudiaba, entró a esa casa para defender. Entonces, eso está ahí, o sea, tenemos actualmente, hay una investigadora, hija de él importante, que se dedica también a lo mismo. Entonces, bueno, eso es precisamente lo que hay que resaltar, hay que amar de lo que uno es dueño, ¿no? Pero no porque no esté a mi nombre esa casa, no la voy a querer, yo la quiero porque me enamora, me gusta, a todo el mundo nos gusta andar en el centro de Puebla, eso sin duda es, bueno, a los poblanos y por supuesto a los turistas que vienen mucho a visitarnos. Ok, bueno, pues entonces les decía yo en esta parte de espacios, de tener estos espacios, porque sí, sin duda es, la gente lo busca, ¿sí? La gente lo busca, pero les voy a decir, más que nada el fondo es, eh, en vez de que haya una función de cine en el que nos pongan, no sé, digo, no quiero yo demeritar ningún título en específico ni el arte del cine, pero si tú los invitas al complejo de la UAP, que es un centro cultural de la UAP, que es muy bonito, es muy moderno, es muy interesante, pero ellos si te traen la historia y la cultura al lugar, te enamora más, ¿no? Porque es todo un conjunto. Pero si te dijeran, oye, en la catedral va a haber un recorrido de historia iconográfica de cada pintura que hay dentro de la instancia, ¿no? O sea, yo creo que hay 500 gentes en 5 minutos y más en esta cuestión de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente de verdad está ávida, o sea, necesita y quiere conocer lo suyo, ¿no? Entonces, por ahí hay que empezar a hacerles que quieran de lo que ya son herederos. Bueno, les decía la parte también de los cursos, que sin duda entre los cursos que habían así como de base eran restauración, encuadernación y paleografía, porque eran las dinámicas y las disciplinas que ahí se desarrollaban, ¿no? La paleografía por tener nosotros documentos todavía como un fondo documental muy importante que es del municipio de Libres, en el que todavía encontramos documentos escritos en papel algodón y en náhuatl. Entonces, bueno, la paleografía sirve para poder descifrar lo que está ahí escrito eh, en una letra muy rebuscada que ya casi es inexistente, no todavía las que la enseñan, pero es hermosísima. La restauración es propia de la restauración de los documentos y la encuadernación porque es algo que se sigue haciendo como los libros de ahora, nada más que antes, como todo se guardaba en libros, se cosían, desde coserlos, desde ponerles un lomo con piel de animal específico. Entonces es una maravilla ver esos documentos y ver el proceso. Muy bien, entonces de aquí nos vamos a la parte de los cursos. Y bueno, por supuesto que por aquí tenemos a nuestro querido doctor Bitsu, en el cual él impartía
el curso de latín, que era una maravilla, de verdad que cada vez que lo promocionábamos, se llenaba en mediodía, o sea, era increíble. Entonces luego de repente la gente decía, es que no es justo, no le sé a las redes sociales o estaba en mi trabajo y no me di cuenta. ¿Por qué hacen eso? Pónganme en una lista de espera y luego, pues bueno, ya le pedíamos aquí al profesor Bitsu que abriera una segunda parte, ¿no? Una segunda opción. Y bueno, muchísimas gracias, Bitsu. De verdad es que la gente, gracias a esas actividades, en serio es que mucha gente se acercó al archivo, se acercó a los documentos, bueno, conocieron el hermoso curso que tú ofrecías, que sin duda también es algo que no en todos lados hay y que creo que la gente quedaba muy contenta, ¿no? Tú me comentabas y bueno, ya me darás tus apreciaciones de lo que la gente te decía, pero siempre estaban llenos tus cursos y eso a mí me encantaba, de verdad me encantaba. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, si ustedes pueden ver aquí las otras opciones de los cursos, generalmente eran también humanistas, ¿no? Eran artistas que se acercaban, que buscaban el espacio. En las instancias de gobierno, algo importante que hay que resaltar es que nada de lo que se ofrece se cobra, ¿sí? Nada. Entonces, se le da el espacio al investigador, se le da el espacio al profesionista, ¿no? Al investigador en general, y se le da el espacio al ciudadano. Se hace de verdad, esta sincronía, esta simbiosis importante y todos salimos ganando, ¿no? Entonces, eso era el objetivo principal. Así que muchísimas gracias nuevamente por eso, Vito. Y otra de las actividades que hacíamos, que se hacen actualmente, digo, que se deben de hacer en estos espacios de gobierno que resguardan patrimonio, patrimonio, perdón, documental. Bueno, aquí se le puso el título Promoción y Difusión Cultural e Histórica. Todo lo que ustedes ven aquí era exposiciones, eran promociones de libros, algunos tenían que ver directamente que habían hecho investigación en el archivo, otros no necesariamente, pero que sin duda tenían esta línea, ¿no? Esta línea histórica. Esta exposición que está acá hasta abajo de Margarita Rugerio fue muy accidentada y ahí la verdad es que tengo que decir lo que fue una idea propiamente mía en el que la ciudadana que fue a investigar, ella solamente quería saber de su tía qué había hecho. Le contaban que había sido que su tía había sido pianista, pintora y maestra, ¿no? Entonces ella fue a buscar desde su acta de nacimiento y resultó que era pues toda un estuche de monerías, porque efectivamente sacamos que su tía había participado con pintores de la Escuela de Artes de esa época, del siglo XIX, que tuvo tanta relevancia a nivel internacional, ¿no? Como con pintores, por ejemplo, con otra investigadora que luego se hizo el enlace de un de un pintor que se llama Mariano Centurión y que fue todo un linaje de una familia y que todo ese linaje de pintores y de artistas, escultores, estaban sus registros allá en el archivo, tanto de nacimiento como de instrucción académica. Entonces, por eso les digo que de verdad es una maravilla cuando empiezas a investigar, pero sobre todo la familia que estaba involucrada, por supuesto, prestó eh, muchas más cosas que tenían de herencia de la tía. Se hizo una exposición ahí y luego se prestó a otros lugares para que siguiera la exposición. Así que, ¿qué les puedo yo decir? Estaba, pero bueno, brincando de gusto de ver cómo con algo tan pequeño se puede hacer algo tan significativo, hablando históricamente, ¿no? Bueno, algo también muy importante y quien vaya a ver o quien vea esta presentación, por favor, tiene que saber que también está muy sustentado en el artículo 76 de la Ley General de Archivos, que es obligación, ¿sí? de una institución como esta, de esta índole, ayudar a cualquier ciudadano o instancia que lo solicite en la asesoría de restauración de documentos para preservarlos. Entonces, en este caso, aquí yo estoy poniendo un ejemplo, que fueron muchos, la capacitación a los ayuntamientos, por así decirlo, pero en general, por ejemplo, en una ocasión fue una señora
de la tercera edad y llevaba una partitura, ¿no? De finales del siglo XIX, no, de finales, perdón, de principios del siglo XIX. Entonces era una partitura que tenía su abuelo, que porque él había sido músico. Entonces ella decía, no lo quiero tener en una bolsa de plástico, ¿qué hago? Se le hizo la limpieza, se le hizo el cuidado, el tratamiento y a ella la pusimos a hacer una cajita en específico con papel y cartón especial que lo hay, se vende, se puede encontrar para preservar documentos de esa línea, ¿no? Entonces, bueno, pues la señora se fue encantada, feliz y con ese tesoro que para ella era muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí cito a una autora que nos dice que al igual que en otras situaciones públicas del Estado mexicano, las universidades adquirieron importantes objetos culturales mediante la nacionalización de los bienes eclesiásticos en el siglo XIX. Lo que yo les decía al principio, a veces no sabemos de dónde tenemos tanto documento, ¿no? Inclusive instancias tan importantes como la UAP. No sé si a ustedes les ha tocado que de repente escuchan, es que en tal lugar tienen estos documentos y ya no los dejan verlos o ya no, dicen que hay documentos así importantes y yo necesito ir a buscar, pero pues no me dejan o cómo le hago, ¿no? Entonces, tienen que saber, ¿no? Por ejemplo, la catedral. Hay a una parte de la catedral que es como el ochavo que le dicen que tienen documentos que son verdaderos tesoros y que son parteaguas importante en la historia y que hay investigadores que dicen, yo sé que solamente ahí lo voy a encontrar, como la parte de las castas, por ejemplo, ¿no? Como la parte de las donaciones y todas estas cuestiones que tienen unos términos técnicos que, digo, en este momento ahorita no los tengo a la mano, pero que sin duda hay pueblos enteros en los que dicen, es que necesito esta parte, este hilo de la historia para hacer la conexión. Esa es precisamente lo que nosotros debemos de defender, ¿no? Entonces, Idalia García Aguilar nos dice en su libro Legislación sobre Bienes Culturales, en este caso ya está diciendo muebles, protección de libros antiguos, específicamente de los libros, ¿no? Entonces, bueno, por si acaso quieren ahondar luego en ese tema. Algo que también me gusta mucho aconsejar, sobre todo a los chicos, ¿sí? Porque de repente llegaban las visitas guiadas de chicos de prepa, de secundaria, que son los que tienen como más el alcance, ¿no? Porque ya podemos ver, sí, ya podemos ver a chicos de primaria que traen su teléfono, ¿no? Ya son muy tecnológicos. Entonces siempre sacan el celular y yo les decía, a ver, vamos a hacer algo. Número, cuando llegaban visitas guiadas, ¿no? Primero, por favor, disfruten, ¿sí? Y luego, ya si quieren regresar a alguna parte porque les gustó algo, tomen foto. Pero sobre todo quiero que enmarquen y resalten de dónde están sacando el documento. Y se vale hacerlo. Claro que se vale, está sustentado en la ley. Entonces pongo todos los iconos que todos perfectamente conocemos, y que podemos hacer difusión. Entonces todos podemos ser parte de esta difusión, ¿no? Eh, de este alcance que ya de verdad no hay límite, Bitsu. O sea, a mí me parece de verdad increíble que yo lo pongo en Instagram y no sé, en minutos está al otro lado del mundo. Es fantástico, porque además así se hacen conexiones importantes, ¿no? Entonces, bueno, se vale, sí, pero siempre respeten el documento. Los proyectos que en esta instancia se promovían les decía yo, dirigidos propiamente a los chicos de nivel licenciatura. ¿Por qué? Porque a mí me parecía súper importante que un servicio social se haga donde se quiera hacer, donde el alumno lo quiera hacer, pero que también tenga una intención, ¿no? O sea, de repente yo veía que había contadores en un museo dando una visita guiada. Eso sí está padre, sí. Pero si, por ejemplo, un contador que fuera a una instancia, no sé, ahorita de gobierno se me ocurre finanzas, en donde hay documentos específicos, ver cómo estaban los documentos hace 50 años, por ejemplo, ¿no? Y que eran libros, no eran documentos, no era cuestión digital. Eso es fascinante, o sea, ver de dónde viene toda esta parte, ¿no? Entonces, bueno,
Aquí les muestro que uno de los proyectos que gustó mucho fue cuando empezó la línea ruta y ahí poníamos documentos que han sido trascendentes para la historia y hacíamos la invitación de que nos fueran a conocer al archivo. Parte importante también era involucrar a las personas de la tercera edad. Entonces, bueno, también esto fue fortuito, este proyecto Uniendo Sabiduría e Historia, porque era un asilo, pero los abuelitos estaban en calidad de calle. Entonces, bueno, se hizo la gestión ahí en el asilo para acercar a los alumnos, ponerlos a hacer investigación histórica y que lo que ellos hicieran de investigación histórica hicieran una actividad que a los abuelitos les fuera eh, pues interesante, les gustara y además hicieran compañía. Entonces se hicieron serpientes y escaleras, memoramas, varios tipos de actividades y entonces los abuelitos se sentían acompañados, platicaban, pero además yo les decía a los chicos, platícales qué viste en los periódicos, ¿no? O sea, que en los años 50, 40, que era lo que se trabajaba para que los abuelitos tuvieran relación. Y de verdad, en serio, se quedaban súper contentos porque además no tenías que conocer al abuelito, sino solamente hablarles de lo que ellos ya conocían, ¿no? El fútbol de la época, los artistas de la época, el entorno urbanístico de la ciudad, ¿no? De donde ellos estaban, qué hacían ellos, ¿no? Decirles, oye, abuelito, pues ¿te acuerdas de la catedral cómo estaba, ¿no? Por ejemplo, qué pasaba ahí en la fuente que estaba ahí en el atrio de la catedral o de tal calle, y ellos te decían, te contaban sus historias. Entonces, al final se hacía una fusión bonita. Ay, perdón. Muy bien. Bueno, algo que también quiero resaltar desde este tema es el valor formal del patrimonio histórico. Y nos dice, déjenme decirles, el autor, Joseph Ballard, en el patrimonio histórico, pero bueno, él aquí lo dice desde la parte arqueológica. La materialidad de los objetos y el hecho de que puedan acumularse hace de los mismos cosas de valor. Pero uno puede acumular cosas diferentes, más o menos valiosas en función a criterios diferentes. Y él pone un ejemplo, en los antiguos santuarios griegos se depositaban objetos que gozaban de una alta estima, como exvotos trabajados en marfil. Bueno, imagínense en esa época. Podría ser como un sinónimo, no en piedra, pero ahora en papel, que es lo que nosotros todavía conocemos, pero que tenían una gran valía, ¿no? Entonces, al final, sí puede ser que haya generalidades de lo que puede ser la estima de la preservación y conservación de un documento por quién lo resguarda o dónde los resguarda, pero para cada ciudadano puede ser que tenga algo que sea de estima o valor. Entonces no hay que demeritar esa parte, ¿no? Que es lo que nos dice el autor. Y también en esta parte de definición de patrimonio cultural, que nos dice María Ángeles Querol en el Manual de Gestión de Patrimonio Cultural, eh, conjunto de bienes muebles, inmuebles e inmateriales que hemos heredado del pasado y que hemos decidido que merece la pena proteger como parte de nuestras señas de identidad social e histórica. Propiamente en el estado de Puebla tenemos de verdad una banqueta, un simbolismo en una casa, un árbol, una fuente, es patrimonio, patrimonio de cada ciudadano en el estado y por supuesto a nivel global, es desde adentro hacia afuera. Entonces, bueno, sin duda, este tema en serio es inacabable. A mí me encanta y por supuesto es algo de lo que yo sigo investigando, trabajando, ¿no? Y seguiré proponiendo esta parte del cuidado y preservación. Hay mucha gente que me dice que para qué. Yo siempre digo porque pues el día que no sepamos lo que es nuestra identidad, nos perderemos, ¿no? Nos perderemos en el camino. Y hay muchas sociedades, hay muchos países en los que tienen un solo documento y ese lo resaltan de 100,000 maneras. Entonces, ¿por qué nosotros no, si tenemos 100,000 documentos, resaltarlo de una y mil maneras, ¿no? Esa es como mi propuesta y por supuesto desde todos los niveles y el más importante desde la educación, que es el que creo yo que es primordial para que cada ciudadano lleve su bandera, como yo les decía cuando llegaban
ahí a mi oficina. ¿Qué es lo que vas a ir a presumir cuando te vayas a trabajar a Shanghai, cuando te vayas a Londres, ¿no? Porque ahora los chicos ya no tienen un límite, ya pueden irse a trabajar al otro lado del mundo. Y uno de ellos me dijo, fíjese que sí, yo una vez me fui, no me acuerdo ahorita del lugar, y lo primero que me preguntaron era que si todos, que si había muchos mariachis en donde yo estaba. Entonces yo le dije, ¿y tú qué le contestaste? Pues que no, o sea, que los mariachis estaban en una zona en específico y que se utilizaban para tal o cual cosa. Bueno, mínimamente, ¿no? Pero así como eso, sin duda nos podemos topar con muchas cosas, por eso es la importancia de conocer esta parte de los fondos documentales específicamente y de la herencia que nosotros tenemos y que podemos explotar. Y bueno, pues creo que hasta aquí, Bitsu, lo dejé yo hasta aquí pensando en que sería una exposición no tan larga, no tan corta. Eh, no sé si quieras comentar algo. No, perfecto, me pareció excelente la presentación, te agradezco mucho, Isela, por este tiempo que nos regalas y también me parece sumamente importante, digamos, a grandes rasgos, la apelación y la reflexión que encontramos en esta pues exposición que nos has hecho, ¿no? Me parece sumamente importante en el sentido de que hay una regulación, una rearticulación por parte de un conjunto social y esto que acabas de mencionar, en términos de la Escuela de Oviedo, bueno, existen dos formas de articulación social, ¿no? La eutaxia, digamos, la posibilidad de articulación social y la distaxia, ¿no? Donde se disuelven las articulaciones de la misma. Entonces, creo que tener en cuenta esto, tener conciencia de los procesos por los cuales se puede dar la conjunción entre una articulación humana y ciertos nodos institucionales o individuales por los cuales se busca la conservación material o de la constitución histórica que remite a esa misma sociedad, bueno, se formaría parte de una de las posibilidades por las cuales una sociedad tendría esta eutaxia, ¿no? La distaxia, como habías bien mencionado, es cuando no se tiene un basamento por el cual esa sociedad tenga referencia crónica de la cual partir, ¿no? Y creo que es sumamente importante esto que acabas de mencionar. No sé si quieras agregar algo más, Isela, yo te agradezco mucho y también agradezco mucho el espacio que se me brindaba para esos cursos. Bueno, la gente también quedaba encantada no solamente por la organización del Archivo General del Estado de Puebla, sino también por el tesoro que se encuentra ahí, ¿no? Que la gente que no ha ido debería ir. Sí, hacerles, de verdad digo, es una, como muchas instituciones que hay en Puebla, que, que digo, yo les puedo decir ya en la parte de académica, ¿no? Cuando descubres todas esas maravillas, en serio, digo, tienes que tener el gusto, la curiosidad, en mi caso fue como ya nato, pero si no lo hay, entonces como yo siempre digo, por cultura general, pues valdría la pena, ¿no? Para decir, había gente que llegaba y me decía, yo ni sabía que existía esto, ¿no? Yo no creía que hubiera algo así. Y la verdad es que Puebla, en serio, que es uno de los pocos estados en los que resguarda tanta historia, vale mucha pena que cada ciudadano esté educado, esté instruido y sobre todo tenga ese valor de defender lo que posee, ¿no? Y no de que de alguna manera se den cuenta que quitan, que rayan, que hacen y que no hagamos nada, ¿no? O sea, esa es una indiferencia absoluta y que muchos de los turistas, que también tuve mucha oportunidad de platicar, que llegaban a sus visitas o investigadores extranjeros, se quedaban maravillados. Entonces, si nosotros aquí lo tenemos, debemos de preservarlo de esa manera. Entonces, lo que tú bien expones, tienes toda la razón, hay que hacer esa conjunción, y seguir adelante con ello, ¿no? Seguir adelante y que pues personas como tú también seguirán
y siguen haciendo ese acercamiento y que pues yo la verdad es que daré siempre las gracias al universo que me llegaban ahí, me decían, oye, yo quiero proponer y pues yo la verdad es que fascinada, de veras que fascinada. Y pues, ¿qué les puedo yo decir? Muchísimas gracias, Bitsu. Espero que a todos los que vean esta entrevista les haya gustado. A través de aquí del doctor Bitsu Morales, estarán las redes sociales ahí disponibles para cualquier duda, pregunta, comentario al respecto. Y pues busquen en las redes sociales, así tal cual, archivos en el estado de Puebla y verán toda la carta de posibilidades que tienen para ir a investigar. Y pues muchísimas gracias, Bitsu. Ahora es a ti, estimada Gisela, te agradezco mucho y en demasía. Ay, un placer, un honor, un gusto. Y pues bueno, que sea un éxito esta parte de lo que estás proponiendo me da mucho gusto. Y por supuesto, pues que sigan más propuestas de este tipo, Bitsu. Con mucho gusto yo las apoyo siempre. Perfecto, muchas gracias. Pues cuídate mucho.